Mis hermanos, es una bendición saludar a cada uno de ustedes y darles la cordial bienvenida, mis hermanos, a todos los presentes. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 11. Vamos a ver un pasaje que es muy cuestionado y vamos a meditar en ella para sacar algunas verdades en su contenido, hermanos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 al 19 nos dice de esta manera: entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo: hay paso, he aquí el tercer ay viene pronto. La 7ª trompeta. El 7º ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraban sobre sus rostros y adoraban a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Hermanos, quiero aclarar, hermanos, algunas cosas antes de predicar sobre este texto. En el mundo evangélico se ha comprendido de varias formas ciertos pasajes del libro de Apocalipsis, y es porque la discusión que hay de fondo es que algunos interpretan el Apocalipsis de manera literal y otros de manera simbólica. Y hay 4 escuelas que tienen diferentes posturas, y es lo que se ha manejado en todo el movimiento evangélico en su desarrollo, y que todo cristiano debe de aprender. Todos creen en la segunda venida de Cristo, pero la forma en que van a suceder las cosas es lo que marca la diferencia. Y es lo que hoy vamos a ver, hermanos, en cuanto a Apocalipsis 11, algunas verdades que posiblemente no concuerden en la forma como usted lo ha visto en alguna película o en la forma como se lo han descrito de cierta forma de postura, pero nos interesa saber grandes verdades que hay acá para entender un poco de lo que hay en este pasaje bíblico. Entonces estamos en Apocalipsis capítulo 11 y hoy vamos a aprender un poco sobre la vida que proviene de Dios. Es el tema que vamos a aprender, mis hermanos, sobre la vida que proviene de Dios. Los lectores originales del Apocalipsis se encontraban en una situación precaria y muy difícil. Su vida cristiana fue cuesta arriba a un territorio desconocido. Se encontraban sufriendo en brutal persecución, pero este libro tiene el propósito de sostenerlos y darles esperanza, al revelarles que Dios está realmente en control de todo. El camino puede ser largo, está lleno de baches y con vientos en contra, alrededor de precipicios peligrosos, pero Dios es el conductor. Él conoce el camino y sabe lo que hace. Se puede confiar en el conductor, lo que hace que Apocalipsis 11 nos cause una conmoción inesperada para el pueblo de Dios, pero con grandes verdades a la luz de la Biblia. La vida que proviene de Dios. Hermanos, quiero que notemos a la luz de la palabra del Señor. Noten lo que dicen los primeros 2 versículos para poder aprender un poco y sacar algunas verdades. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Una primera verdad que podemos encontrar acá, hermanos, sobre la vida que proviene de Dios es una vida que parece amarga. Esa es una primera verdad que podemos encontrar acá. No hay vergüenza en admitir que la misión de Dios puede a veces parecer muy amarga, pero es la realidad de la vida cristiana. Si sentimos esto, estamos en buena compañía. Después de todo, hermanos, nosotros podemos entender que la palabra del Señor siempre nos presenta la vida cristiana con muchas dificultades. Cada uno de nosotros podemos ver lo que acá hay de fondo. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo, y me dijo: tómalo y cómetelo, te amargarán las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. Esta expresión nos lleva a lo que son las dificultades en la vida cristiana, pero su deleite en cuanto al poder que tiene la palabra de Dios para sostenernos en medio de las dificultades. Y cada uno de nosotros
podemos ver esta gran verdad en el peregrinaje y en la trayectoria de la vida cristiana sobre la tierra. La vida que proviene de Dios es una vida que parece amarga y debemos de aceptarla tal y como lo presenta la palabra de Dios, porque así como una bella rosa se ve tan hermosa, también está lleno de espinas. Mis hermanos, el pueblo de Dios está protegido de acuerdo a como lo describe Apocalipsis 11:1-2 de manera muy contundente. Se me dio una caña que servía para medir y se me ordenó: levántate y mide el templo de Dios y el altar y calcula cuántos pueden adorar allí. Notamos la protección de Dios en medio de la dificultad, pero con la certeza de la dulzura de Dios para su pueblo. Es como si Juan estuviera pasando lista en el cielo, y no debe sorprendernos que se reunieran en el templo alrededor del altar. Hermanos, cuando nosotros vemos esta escena, porque se trata de una imagen que significa estar en una relación íntima con Dios. Se trata con esta imagen de aprender que el auténtico cristiano mantiene una relación íntima con Dios en todo momento, en medio de cualquier circunstancia o adversidad de la vida. Pero hay una segura protección de parte de Dios. Él es fortaleza y refugio para los auténticos cristianos, como solía cantar el salmista. Pero la siguiente impresión que obtenemos es menos reconfortante, como lo va describiendo la palabra de Dios. Dice que están rodeados, las tensiones son altas y las amenazas al pueblo de Dios son muy reales. Entonces el ángel le da a Juan estas instrucciones: pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones paganas, las cuales visitarán la ciudad santa durante 42 meses. Hermanos, cuando vemos este versículo, para nosotros no es común, es una rareza. Una pequeña rareza es que algunas traducciones describen estos atacantes como gentiles. Esto parece contradecir todo lo dicho en los capítulos anteriores, pero sobre cómo Dios llama a su pueblo de entre todas las naciones es una realidad que debe de pensar el hombre que se convierte a Cristo. Pero aquí la palabra está siendo usada sencillamente como una etiqueta para aquellos que no pertenecen al pueblo de Dios, independientemente de sus orígenes étnicos. Si bien es cierto, está la protección de Dios de su pueblo, pero lo que fue entregado a los gentiles, para que nosotros podamos darnos cuenta que solo hay dos pueblos en este mundo: el pueblo de Dios y el pueblo que no conoce de Dios. Y mis hermanos, podemos nosotros ver acá que una alternativa legítima y traducir la palabra como naciones paganas en lugar de gentiles quedaría mejor para entender su contexto. Pero aparece otro de estos números peculiares del Apocalipsis. Si leemos Apocalipsis, hay muchos números. La ciudad sagrada será pisoteada por 42 meses. ¿Y qué nos lleva a aprender o a reflexionar un poco sobre estos 42 meses? Bueno, si nosotros meditamos al fondo, aquí hay un juego de números matemáticos, porque en el versículo 3 encontramos otro número. Si ustedes leen el versículo 3, y el número que aparece ahí en juego con lo que son 42 meses, dice que son 1260 días. Si pueden ver esa relación que hay entre 42 meses y 1260 días. ¿Y qué relación podemos ver aquí? Tenemos que entender que el mes promedio en un calendario es de 30 días, de acuerdo a la forma de comprender de los judíos. Así que 1260 días equivale a 42 meses. Y eso no es número cualquiera, porque 42 meses es exactamente 3 años y medio, lo cual es la mitad de 7, el número de la perfección. Pero quizás algunos estarán preocupándose mucho por el número 7, pero tenemos que entender las grandes verdades que hay acá.
El punto crucial es entender que Dios sabe los periodos de tiempo en todo lo que está diseñado para la historia de la humanidad. Ya han sido fijados. Este ataque al templo no será para siempre. Noten lo que es el ataque al templo, si no va a ser para siempre. El pueblo estaba siendo anticipado que aunque tengan aflicciones, adversidades, y que está detallado quiénes son los del pueblo y no del pueblo, y que va a haber sufrimiento, todo lo que hay acá de fondo, mis hermanos, es para que nosotros podamos confiar de que Dios es el soberano. Él ha trazado correctamente los periodos en cuanto a las circunstancias para aprender a confiar en Dios. Los predicadores de Dios tienen perseverancia, de acuerdo a cómo lo describe Apocalipsis 11, 3 y 6. Lo que pasa a continuación es extraordinario. El pueblo, bajo increíble presión, se ha reunido en el refugio que Dios les dijo y que Dios les dio. Hermanos, cuando nosotros vemos este cuadro, entonces mira lo que sucede en el versículo 3. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos que, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Noten cómo está este juego de palabras acá. Parece una locura, ¿no es verdad? Parece algo incomprensible, ¿no es verdad? ¿Quién quisiera salir a eso? ¿Por qué tomar ese riesgo? Si el pueblo en el templo habría sentido la necesidad de defenderse, entonces seguramente hubiese sido mucho más prudente enviar a sus luchadores estelares para que tomen ese riesgo, así como fue el joven David, que se enfrentó a Goliat en tiempos antiguos. Pero esto no es la idea acá. Entonces, ¿cuál es la idea? Los campeones del pueblo hacen algo aún más absurdo en la lógica humana. Noten que dice la Biblia: salen a predicar y se van por meses. Dios lo tenía todo planeado de acuerdo a su contexto. Pero ¿por qué se les describe usando imágenes como árboles de olivo y candelabros? Hermanos, cuando vemos todas estas figuras acá, nosotros podemos ver y meditar, mis hermanos, que los árboles de los olivos daban el aceite para encender las lámparas en tiempos antiguos. Así que es natural que aparezcan juntos, y es la pista en torno a quienes son estos 2 testigos. ¿Se acuerdan los candelabros en el capítulo 1? Qué hermoso que hermano Enrique le dio lectura a esta porción. Cuando nosotros vemos todo el libro de Apocalipsis, aparecen los candelabros en el capítulo 1 y representan a las 7 iglesias. Es muy probable entonces que estos 2 testigos y los candelabros y los árboles de olivo representen una cosa: la iglesia de Dios tal y como Dios lo describe de acuerdo a cómo está revelado en el Nuevo Testamento. Pero esperen un momento, si se trata de la iglesia, ¿por qué hay 2 testigos? Probablemente porque el sistema jurídico de la antigüedad siempre requería de 2 testigos para confirmar la evidencia de toda verdad absoluta. Cuando nosotros vemos lo que hay acá en juego, podemos darnos cuenta, hermanos, que la idea es que la iglesia de Dios tiene la autoridad de Dios para ser su testigo sobre la tierra. A pesar de lo que afirmen algunos comentaristas, mis hermanos, quizás para muchos sea difícil identificar a estos 2 testigos. He visto películas en relación a cómo interpretan estos pasajes. Son aproximaciones de que eso posiblemente vaya a pasar, pero el contexto está hablando de manera plural, colectivo, a nivel de pueblo, y por eso es que está más certero que está en relación a la iglesia. Pero las imágenes son claramente identificables. Observemos el contexto, el efecto de su mensaje. Noten que dice: lanzan fuego por la boca. Y versículo 5: cierran el cielo a fin de que no llueva. Versículo 6: ¿a quién se le parece esto?
¿Acaso no es como lo que pasó en el ministerio de Elías cuando predicaba a los profetas de Baal en el monte Carmelo? Que su palabra inspirada por Dios tenía el poder de hacer que descendiera fuego y sequedad mientras denunciaba la idolatría cananea. Ahora veamos al final del versículo 6: y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Ahora, esta otra figura, la interrogante de quién se trata acá. Entiendo las diferentes interpretaciones que ha habido en la historia de la cristiandad, pero de acuerdo a cómo está todo el contexto, ¿de quién se trata? Debe de ser de Moisés en los días previos al éxodo de Egipto. Dos figuras de personajes que utiliza acá el escritor para recordar la responsabilidad que tiene la iglesia en este mundo perdido en sus delitos y pecados: Moisés y Elías. Dos grandes personajes que Dios usó para hablar cuando su pueblo corría peligro. Es la misma escena que acá tenemos. En momentos de peligro, Dios siempre está utilizando a su iglesia, así como utilizó a estos dos personajes. El punto que Juan quiere comunicar aquí es: Dios los protege para que puedan realizar su labor de testigos mientras que cumplan su peregrinaje sobre la tierra. Dios tiene claras consecuencias para aquellos quienes quieren lastimarlos. Por ahora todo bien, pero ¿notaron dónde están predicando estos testigos? Miren lo que dicen los versículos. ¿Dónde están predicando estos testigos? Hermanos, el versículo 4 nos dice que permanecen delante del Señor de la tierra. Noten esa frase que dice: permanecen delante del Señor de la tierra. Algunos dirán: bueno, esta frase dice que permanecen delante de Cristo. He habido algunos que se atreven a pensar de esa manera, pero la palabra Señor ahí no está en relación a Cristo, está en relación a Satanás. Está en relación al enemigo de Cristo, al enemigo de la iglesia. Esto no es simplemente una cuestión de enfrentarse a hordas de enemigos. Están encaminándose a la boca del león. ¿Por qué el Señor de la tierra no es en absoluto el Señor Jesús, sino el que tiene impecable odio por Jesús y su pueblo? Si no se refiere a Jesús en absoluto, sino al Señor de la tierra, los que está comandando todos los reinos en contra de la iglesia, nosotros podemos darnos cuenta que esto inevitablemente coloca a la iglesia en un rumbo de colisión con los gobernantes terrenales encabezados por el enemigo de la iglesia, que es Satanás. No es sorpresa que el Señor de la tierra esté furioso. Noten el contexto. Si no es sorpresa que el Señor de la tierra esté furioso, porque el contexto dice que está furioso contra estos testigos. La única razón por la que los dos testigos, mis hermanos, nos debe de hacer reflexionar a la luz del contexto de la palabra de Dios. Sobreviven 3 años y medio. En cuanto a estos dos testigos, es porque todo parece ir terriblemente mal contra ellos. Pero ni aun que hay la imagen de que todo va terriblemente mal contra ellos en relación a la iglesia, todo está asegurado, todo está detallado, que el Señor está al tanto de lo que está pasando a la iglesia en este mundo. Entonces, hemos aprendido, hermanos, ya una primera parte: la vida que proviene de Dios es una vida que parece amarga, en la realidad como lo presenta las Escrituras en el libro de Apocalipsis. Lo amargo no nos gusta, principalmente porque hay sectas religiosas que van en contra de esto. Pare de sufrir. Incluso hay predicaciones con esa forma de estar presentando el evangelio, que el cristiano aquí no tiene que sufrir nada de nada para nada. Pero eso es contrario a lo que está acá. Y entonces quiero llevarles a otra verdad en relación a nuestro tema. La vida que proviene de Dios, si es una vida que parece amarga, noten cómo lo va describiendo la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 1. Ahora veamos lo que dice versículo 7, 10, del 7 al 10. Nos ayuda para entender un poco más este cuadro. Hermanos,
Apocalipsis, cuando nosotros vemos lo que acá sucede, mis hermanos. Ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Que si esto es la forma como describe el contexto, noten, hermanos, este contexto de Apocalipsis nos ayuda a comprender Apocalipsis 11, versículos 7 a 10 en su contexto. No estaba esperando esto. No solo que la iglesia aprendiendo sobre la vida que proviene de Dios, que es una vida que parece amarga, también es una vida que mata. Es una vida que mata. ¿Estamos esperando esto para entender qué está pasando acá en el fondo? Pues pareciera ser que a muchos les cuesta entender. Es como si el autobús hubiera sido secuestrado y el enemigo ha ganado. ¿Qué está pasando? ¿Puede esta realmente la misión de Dios? ¿Puede ser realmente la misión de Dios que alguien secuestró a la iglesia de Dios y lo lleva al matadero? Para muchos no tiene sentido, o para muchos no lo entienden de manera completa. No entiendo por qué Dios lo permite. Son interrogantes que pasan en la mente de los cristianos cuando no se dedican a la escritura. ¿Por qué tiene que ser así? Sin embargo, una cosa es cierta. Encaja con la historia de la iglesia, encaja con la presente realidad en relación a lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Recordando su nacimiento, su vida, ministerio, su crucifixión, su resurrección, encaja bien. Pero también la vida de sus apóstoles. Investigando cómo ellos murieron, nos vamos a dar cuenta de lo que ellos pasaron sobre esta tierra. Entonces, la vida que proviene de Dios es una vida que mata. ¿Qué quiere decir eso? El auténtico hombre de fe está listo para ser muerto. El auténtico hombre de fe, en defensa de su fe, va a estar listo y preparado por si tiene que colgar los tenis para partir sobre la tierra, por dar testimonio de su fe. Hermanos, si encaja con el futuro previsible, porque es un hecho que la gente muere por su fe, podemos nosotros ver que así murieron los apóstoles, por la fe en Cristo murieron. Podemos ver que los que estuvieron antes de la reforma murieron por la fe en Cristo. Y podemos ver que antes que la cristiandad se desarrollara en los continentes sobre el mundo, antes de traducir las Sagradas Escrituras, muchos han muerto por su fe. Muchos han sido masacrados por su fe. En pleno siglo XXI, donde el cristianismo está en estas naciones que son naciones paganas, naciones ateas, naciones que tienen su propia religión histórica, pues siempre van masacrando y matando a los cristianos. Todavía sigue. Nos hace recordar esta escena. Como si que Apocalipsis 11 no podría ponerse peor. Sus cadáveres quedarán tendidos en plaza de la gran ciudad llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto. Cuando nosotros vemos esto y podemos notar, mis hermanos, y gente de todo pueblo, tribu, lengua, nación, contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que se les dé sepultura. Este cuadro que hay acá pareciera ser tan incomprensible, hermanos, pero nos está recordando, hermanos, lo que ha sido la vida de los auténticos creyentes cristianos que dan la vida por el evangelio, para que la iglesia puede prepararse o pueda darse cuenta que algo terrible puede venir en determinado momento. Hermanos, cuando nosotros vemos este cuadro, como todo el mundo gentil, el mundo pagano, el mundo que odia el evangelio, van a estar en fiesta viendo el cuerpo de todos ellos. Es la forma como el mundo goza en contra del cristianismo. Dejar un cadáver en plena calle es el peor insulto para los países como Israel, como los árabes, para entender qué está sucediendo acá. Pero
Observemos, esto también es por un periodo fijo. Ellos permanecerán allí por solo 3 días y medio. Luego de su ministerio de 3 años y medio, el versículo 10 es aún más macabro, más triste. Dice que los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta y intercambiarán regalos. Pareciera como la fiesta navideña, que todo mundo se une para dar regalitos, dar abrazos. El mundo pagano se va a alegrar con esta fiesta, con la sangre de los auténticos discípulos de Cristo por haber dado su vida por causa de Cristo. El mundo es antipático contra el evangelio. Mis hermanos, aunque seamos sinceros, hay muchos creyentes que le dan a la iglesia de Jesús una reputación terrible porque son desagradables y antipáticos en dar un testimonio correcto por causa de Cristo. Pero ese no es el punto aquí. El problema es que el mensaje del evangelio es siempre una piedra de tropiezo para la gente que no ama a Jesucristo. O como escribió el apóstol Pablo, es el aroma de Cristo para algunos y el olor de muerte para otros, de acuerdo a 2 Corintios 2, 15, 16. Sin embargo, lo que es realmente aterrador es que el Señor de la tierra, o sea, la bestia, el enemigo de la iglesia de Cristo, se ha convertido en el amo de la iglesia. Ha hallado a los testigos ya muertos una apariencia de triunfo, como si que ellos son los que van a triunfar contra la iglesia. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué tiene que ser así? Hablando en términos humanos sobre la vida del creyente. ¿Por qué servir a Dios debe traer tanto conflicto, dolor, amargura? Simplemente para muchos está la interrogante, no lo entiendo. Supongo que esto es algo que estuvo en la mente de los discípulos el día de la crucifixión de Jesús. Ese sábado seguramente fue el día más oscuro en la historia de la humanidad. Después del Viernes Santo, si aún podían seguir confiando en la soberanía de Dios después de todo, seguramente que se estaban preguntando por qué Dios había permitido que esto sucediera. Mis hermanos, a propósito, se ha mencionado que el sábado de la Pascua, por lo que sucede a continuación, es algo que marca la diferencia. Pero el punto acá es que a la luz de la palabra de Dios nos va enseñando estas verdades. Y yo quiero concluir, hermanos, con la última verdad en lo que está presentándonos la palabra del Señor. Quiero terminar con lo que dice el versículo 11 y 14 para comprender. Ahí tienen sus Biblias. Estamos aprendiendo sobre la vida que proviene de Dios, que es una vida que parece amarga, pero también es una vida que mata. Y veamos, hermanos, lo que está en el capítulo 11, 14, que también nos dice: pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado de Dios, enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaban sobrecogidos de terror. Hermanos, esta otra pauta bíblica nos ayuda a comprender, hermanos, en relación a nuestro tema. La vida que proviene de Dios también es una vida de vindicación. Si es una vida de vindicación, recuperación de la dignidad y justicia en defensa por alguien, es lo que Dios va a hacer en su pueblo, a través de su pueblo, como testimonio al mundo en lo que Dios va a hacer en su momento. Pasados los 3 días, entonces los 2 testigos oyeron una potente voz, noten lo que dice del cielo, que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Apocalipsis 11, 12. ¿Lo entienden ahora? Se va aclarando el cuadro. Después de este breve y fijo periodo de tiempo, el cual nos recuerda los 3 días que Jesús estuvo en la tumba, en un milagro ocurre. El Espíritu de Dios sopla en los cuerpos de los profetas.
así como ocurrió en la visión de Ezequiel del valle de los huesos secos, Ezequiel 37. Asimismo ocurre con los dos testigos de Apocalipsis 11. Después de la muerte hay vida. Es el milagro de la resurrección. Y si es el milagro de la resurrección, sin duda la multitud estarán aterrorizados, estarán con tanto miedo. Si ya los matamos, si los hemos aniquilado, si tanto es nuestra ira, nuestro odio contra ese pueblo, si ya los enterramos, si ya algunos ya tienen más de 1000 años, 500 años, 100 años, un día, 2 días que los hemos matado, ¿por qué volvieron a vivir? Resucitaron. Mis hermanos, ocurre el milagro de la resurrección. Después de la muerte hay vida. Quiero decir, si tienes el poder y destruyes a tu archienemigo y piensas que acabaste con la oposición, ¿lo has logrado? ¿Te deleitas y compartes regalos? Claro, en el término humano sí. Ya triunfamos. Ya quitamos a la iglesia del mundo. Pero algo resulta acá, que resucitan, vuelven a la vida. Mis hermanos, al ver esto, pero si tu enemigo tu enemigo que tanto odiaba luego regresa de la muerte, una expresión humana sería: madre mía, ¿aquí qué pasó? ¿Qué puede hacer ahora? ¿Es más que un cambio de suerte o es una derrota? Además, Dios llama a los testigos, a su iglesia, a subir al cielo. Este es un claro recordatorio de la ascensión de Jesús. Es una maravillosa vindicación divina después de la humillación que sufrieron al dejar que se pudran en las calles. Entonces te das cuenta, la iglesia de Dios, los dos testigos, siguen los pasos de Jesús. Jesús predicó como testigo de Dios, la luz del mundo, sufrió, murió, después de 3 días resucitó y luego ascendió al cielo. Y la iglesia predica como testigo de Dios los árboles de olivo y los candelabros. La iglesia es perseguida y destruida, y después de 3 días y medio la iglesia resucita y asciende al cielo. Y ahora lo digo, no entiendo del todo por qué tiene que ocurrir así, pero Dios está en control. Así diseñó la vida para los de su pueblo. Así lo diseñó el Señor. Claro, respetando la postura de otras escatologías que piensan que la iglesia no tiene que sufrir nada en este mundo. Cuando venga la gran tribulación, yo entiendo todas esas partes. Son posturas escatológicas con mucho aprecio y mucho respeto. Pero el contexto acá nos está hablando de que la iglesia va a sufrir. La iglesia tarde o temprano va a sufrir. Y va a salir a luz los auténticos y los flojos, aquellos que en realidad nunca fueron convertidos. Van a negar su fe, van a caer en apostasía, van a dejar al Señor, a pesar de que arroja lo peor que tiene contra la iglesia en su intento para destruirla, y a veces parece tener éxito, pero al final no ganará. ¿Por qué importa esto? Porque para muchas personas alrededor del mundo la vida parece como el sábado de Pascua. El Señor ha muerto en la cruz y el cielo está en tinieblas y oscuridad, pero Juan nos asegura que la justicia se acerca. Su pueblo va a ser vindicado, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesucristo. Eso es claro por los terremotos y terrores que vienen en el versículo 13. Estas eran primicias de lo que está por venir cuando la 7ª trompeta suene. La gente tendrá 2 alternativas. Será parte de la iglesia de Dios, los testigos mundiales de Dios, protegidos por la caña de medir que Juan usó en el templo, o tendrán que encarar la consecuencia de ser parte de la multitud mundial que está en su contra. Estas son las verdades que hay aquí de fondo.
Juan no tiene duda alguna, después de la oscuridad del sábado de Pascua viene la resplandeciente vida del domingo de resurrección, y cuando suene la séptima trompeta que simboliza el fin del mundo, tal como sucede al abrirse el séptimo sello en el capítulo 8, la respuesta será clara. Todo será alabanza para gloria y honra del Cordero, del que está sentado en el trono en los cielos. Alabanza por la justicia de Dios. Cantan alabanzas a Dios de acuerdo al versículo 11, 15 al 19. Y la clave de todo, de hecho la clave para todo el Apocalipsis está en la canción del versículo 15. Esto, lo que se canta: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Noten cómo lo dice, cómo termina. Aquí se encierra: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El secuestrador cósmico ha sido expulsado del asiento de conductor y ha sido arrestado, listo para ser enjuiciado y condenado. Claro que Él jamás estuvo en control total. Su autoridad siempre estuvo restringida por Dios, aunque a veces pareciera difícil de creer y las multitudes del cielo cantan todo lo contrario. Mis hermanos, esta vez no acerca del carácter de Dios como lo han hecho antes, tampoco acerca de la creación del mundo como en Apocalipsis, o de la muerte de Cristo en la cruz como en Apocalipsis. Ahora se alegran porque el reino ha llegado finalmente y para siempre. Dios reina y no tiene oposición. Yo sé que este tipo de sermones son raros, pero son necesarios aprender. Esto es justicia. Aquellos que destruyen la tierra enfrentan justamente las consecuencias de sus actos, y el pueblo de Dios se regocija. Estos pueden parecer incoherentes porque pocas alabanzas contemporáneas alaban a Dios por su juicio final, por no entender el fondo. Pero la realidad, mis hermanos, es que esto nos lleva a comprender lo que sucede en el cielo. Este hecho es impresionante, pero también es una prueba definitiva. Como Dios ha trazado el fin del mundo, si no te motiva estallar en adoración cuando escuches que la vindicación cósmica de Dios para su pueblo ha llegado, es probablemente porque has sufrido mucha injusticia o porque no has entendido qué es el Evangelio. El llamado entonces es seguir los pasos de nuestro Señor, tomar nuestra cruz, sabiendo que Él viene, pero recordándonos que todo lo que pasó el Viernes Santo nos conduce inexorablemente a través de la oscuridad del sábado hacia el resplandor solar de la Pascua, que es el día domingo, su resurrección. Y finalmente el regreso de Cristo, cuando podemos regocijarnos. Se trata de una invocación para no jugar el papel de víctima y odiar al mundo que nos odia, sino amar a Jesús, amar al mundo, testificándole de Cristo y regocijándonos en el amor de la justicia. Quiere decir que nosotros podemos amar al mundo, pero no compartir la filosofía del mundo, las prácticas del mundo, los pensamientos del mundo. Si usted ama al mundo, dígale: mira, estás muerto en tus delitos y pecados. Tenés que arrepentirte, tenés que creer en Cristo para comprender qué está pasando acá y por qué Dios dejó a los testigos. Ese gran odio que tiene toda esta multitud de toda la raza del mundo contra la iglesia de Dios. Y para entender que nosotros como iglesia, hermanos, el triunfo está seguro. El triunfo está seguro. Porque finalmente el regreso de Cristo es una realidad. Cuando podremos regocijarnos, se trata de una invocación para no jugar al papel de víctima y odiar al mundo, sino decirles la verdad. Decir la verdad no es odiar. Decir la verdad es para que el mundo se dé cuenta
que vive en sus delitos y pecados. Mis hermanos, tenemos que regocijarnos en el Dios de la justicia, a lo cual solo podremos cantar aleluya. El reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Así está escrito en el libro de Apocalipsis. Entonces hoy nos ha enseñado la palabra de Dios, la vida que proviene de Dios. Nos ha enseñado tres verdades. La vida que proviene de Dios es una vida que parece amarga. Es una vida que mata, pero también es una vida de vindicación. ¿Creemos en esto? El Señor tiene todo poder para hacer resucitar a los que ya han muerto, y los que están vivos tendrán su cuerpo glorificado para recibir a su Señor con todo poder para gloria y honra de Él. Que el Señor les bendiga, hermanos.